Enredando las mañanas. Estamos en contacto con nuestra compañera Susana Dromi, aquí desde San Luis. Ella es integrante de la campaña contra el abuso sexual infantil y el falso SAP, y vamos a hablar de las actividades que se están desarrollando para el 19 de noviembre, que en realidad, como es día sábado, se van a realizar el 18, pero nos lo va a contar todito nuestra compañera Susana Dromi. Buenos días, Susana. Hola, buenos días, Noé, ¿cómo están? Bien, un gusto poder dialogar con vos, para que nos cuentes, así nos preparamos con tiempo, no solamente en San Luis, sino en todas las localidades, en todos los territorios, porque es una actividad que se va a estar desarrollando en varios puntos del país, ¿verdad, Susana? Así es, como bien dices, el 19 de noviembre es un día internacional para la prevención y la lucha contra el abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Entonces se trata de, en todos los territorios, de visibilizar y llevar actividades acorde a lo que se está planteando. Son varias provincias de nuestro país las que están trabajando ya desde hace tiempo en la visibilización para el 19 de noviembre. En San Luis vamos a estar haciendo actividades el 18 de noviembre, las vamos a estar haciendo en Potrero de los Funes, justamente porque tenemos lamentablemente varios casos de abuso sexual contra las infancias en este territorio y en otros territorios, como sucede en los territorios alejados de las ciudades, ¿no? Aprovecho también para mencionar la localidad de Quines, donde tenemos varios casos también allí que están quietos, no se mueven, pasan muchísimos años sin que estos casos encuentren justicia. Las actividades entonces las vamos a comenzar el 18 a las 17 horas en el Paseo Evita, resignificando la utilización del espacio público. ¿Qué quiere decir esto? Que por este día y durante unos días, porque van a quedar allí presentados algunos escritos sobre papel, sobre cartulina, pañuelos simbólicos hechos con papel crepé rojo que van a quedar colgados allí en manifestación de esto, ¿no? Del peligro, de la prevención, del derecho de nuestras niñeces a crecer en un ambiente sano, sin abusos, entendiendo al abuso como uno de los grandes flagelos que lamentablemente sufren nuestras niñeces y nuestras adolescentes. Sí, no, y ahí pensábamos la importancia de la conformación de campañas que a lo largo de diferentes localidades y en todos los territorios van tejiendo redes que nos permiten visibilizar algo que acontece diariamente y que de manera silenciosa se sostiene con la complicidad de los abusadores, con el temor de las familias de no hablar, con esa costumbre que se va instalando sobre mejor no me meto. Las campañas, como en este caso la campaña contra el abuso sexual infantil y el falso SAP, vienen ahí a desmontar todos estos silencios que en realidad nos aturden en esta sociedad patriarcal. Así es, Noé, como vos decís. Lamentablemente necesitamos muchísima más responsabilidad, capacitación, estar atentos también, ¿no? Desde las escuelas, por eso la importancia de la ESI y de cuando hablamos de la ESI, por supuesto hablamos de la educación sexual integral, pero de una educación sexual integral que tenga también abiertamente tratando el tema del abuso, es decir, lo que no mencionamos no existe, es lo que siempre decimos. Entonces esta cuestión de poder ir visibilizando, hablar con nuestras niñeces, con nuestras adolescencias sobre cómo prevenir el abuso, qué es el abuso, qué se puede hacer, a quién podemos acudir, y lamentablemente sabemos que el 95% de los agresores son varones y que el 80% son intrafamiliares. A eso quería llegar, ¿no? Lo difícil que es poder decir a un adulto de nuestra familia que nuestro papá, nuestro abuelo o nuestro tío está abusando de nosotros. Es
una cuestión que un niño no está preparado, no está preparada la mamá para escuchar, o la hermana para escuchar, o en un 10% las mujeres no se hacen eco de esto. Lo menciono porque no nos vamos a detener en eso. Pero el resto sí. El resto sí denuncia, el resto sí trata de visibilizar. ¿Qué sucede? Que es muy larga la lucha judicial, es muy densa, lamentablemente la justicia no nos cree, estamos inmersas, ¿no?, en un contexto sociohistórico que es patriarcal, capitalista, y este sistema es quien no solo lo contiene toda esta cuestión del abuso, sino que además lo reproduce. Y lamentablemente el nombre de la campaña, porque si bien tenemos el lema Yo sí te creo, conjuntamente con compañeros de otros territorios que integran el colectivo, también la campaña y demás, el nombre de la campaña es Campaña contra el Abuso Sexual en la Infancia y contra el falso SAP. Y aquí entramos, ¿no?, un poco a lo que vos decís, que es un tema largo de explicar, es un tema complejo de explicar, pero cuando hablamos del falso SAP, hablamos de algo que no debería haberse tenido en cuenta jamás, creado por un psiquiatra pedófilo, confeso. Además, Richard Gardner, cuando hablaba del síndrome de alienación parental, ¿qué sucede? Que la justicia termina descreyendo a las mamás, que las conocemos como mamás protectoras, y entonces comienza una persecución hacia las mamás protectoras, que lamentablemente muchas veces no se focaliza la causa en la investigación y en la justicia hacia el niño, sino en perseguir a las mamás. Y así tenemos casos como el de Flavia Zaganía, como el de Gina Morales, como que llevan años y años en la búsqueda de justicia por haber denunciado que sus niñas, sus hijas, son abusados por sus progenitores, y lamentablemente los niños siguen vinculados a sus progenitores abusadores. Si me permitís. Sí, y que Susi, que es algo que se sigue sosteniendo en la justicia, digo, el SAP es algo que son argumentos que siguen utilizando incluso abogados, jueces y demás, es algo que hay un largo camino por desandar todavía en esta justicia patriarcal. Así como decís, no, y lamentablemente también ahí tocamos otro punto, que es la falta de preparación de nuestros abogados, de nuestros psicólogos, psicólogas, psicólogos, psiquiatras, la falta de capacitación del cuerpo forense, del cuerpo de peritaje, del Poder Judicial, de todos los poderes judiciales. Lamentablemente es terrible, es terrible. No solo no están capacitadas en la ley Micaela, porque la ley Micaela ya es la perspectiva de género, no la cuestión general. Estamos hablando de algo mucho más fino dentro de la ley Micaela, que es las cuestiones del abuso sexual, y dentro del abuso sexual, el abuso sexual en la infancia. Y el abuso sexual en la infancia tiene varias formas, ¿no? Es el grooming, es también la explotación sexual de las niñeces, es también la producción de material pornográfico de las niñeces. Hay muchas formas de abuso sexual, ¿no? Hay muchísimas formas de abuso sexual en las niñeces que lamentablemente están miradas desde este lugar, desde el lugar patriarcal, capitalista, adultocéntrico, y por eso nos cuesta tanto poder entender de qué se trata. Reclamamos entonces respuestas judiciales concretas, volvemos a reclamar como el año anterior el patrocinio jurídico gratuito para sancionar a los abusadores, el cuerpo forense especializado en ASI, que recién lo mencionaba, ante las situaciones específicas de abuso sexual, la atención psicológica especializada para niñeces, porque si no, ¿de qué manera podemos ayudar a las niñeces? Y de qué manera, sobre todo, podemos detectar el abuso en las niñeces, si no tenemos psicólogos, psicólogas especializadas. Totalmente. ¿De qué manera lo detectamos? O sea, estas son cosas muy finas que no podemos dejar pasar, que hay que mencionar, que hay que seguir con
con las cuestiones de la visibilización, del reclamo, para que vayan pudiendo implementarse, para que sean parte de las políticas de Estado, ¿no? Que las mamás protectoras sean escuchadas en lugar de ser perseguidas, cuestionadas o investigadas por la justicia, porque también allí hablamos de recursos económicos que paga el pueblo, y no queremos los recursos persiguiendo a mamás protectoras, queremos los recursos puestos en los abusos hacia las niñeces. Queremos soluciones ahí, porque cuando una mamá denuncia es porque su niña está en peligro, porque su niña la está pasando muy mal. Los sobrevivientes o las sobrevivientes de abusos deberían poder denunciar en cualquier momento. Por eso también pedimos la no prescripción de las causas. Exigimos que no prescriban las causas. Entendiendo al delito de ASI como uno de los crímenes comparables a la tortura, que también lo dice la campaña, ¿no? Habla de tortura institucionalizada y también de una tortura que esto que vivimos en nuestras cuerpos, más aún siendo niñas, con toda la dificultad que produce esta asimetría del adultocentrismo, de poder plantear, pedir o exigir nuestros derechos como niñas frente a todo esto. Reclamamos entonces también la prevención. Claro, sí. Las políticas públicas para esa prevención y detección y abordaje temprano de las situaciones de abuso. Bueno, son varios, no es Cintia, que están allí detrás del micrófono, las cuestiones que estamos pidiendo, un sistema integral de protección de derechos de niñeces, adolescencias, equipos interdisciplinarios en las escuelas, en los centros comunitarios, en los centros de salud, en especial en los espacios terapéuticos especializados en abuso sexual. Y bueno, nos seguimos preguntando, por ejemplo, cómo puede el Poder Judicial tomar una cámara GESEL a una niñez, a un niño que está acompañado o que acompaña a su progenitor que es denunciado por abuso. Hay cosas que el Poder Judicial no puede hacer. Es decir, si el niño acude acompañado por su presunto abusador a la cámara GESEL, y probablemente tengamos una cámara GESEL no muy real, no muy ajustada a la realidad, porque por más que la persona que está abusando el niño no esté presente, es quien lo llevó, quien lo va a devolver a su casa, pero está allí presente, el niño sabe que está presente su abusador y quien además está ejerciendo presión sobre él. Bueno, hay muchísimas falencias que son graves, son realmente graves, ¿no? Por lo que seguimos pensando que la justicia no está protegiendo a las infancias, no se está efectivizando la aplicación de las legislaciones vigentes. También reclamamos dentro de la ley Micaela la implementación con la prevención del abuso sexual, ¿no es cierto? Y los protocolos, ¿no es cierto? Que es una cuestión muy importante a tener en cuenta dentro de cada una de las instituciones. Deberían existir protocolos de actuación que deberían aplicarse de manera inmediata frente a la detección de situaciones de abuso o frente a la sospecha de abuso, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué hace una institución educativa? ¿Qué hace una institución deportiva, cultural, etcétera, frente a la detección de situaciones de abuso? Y bueno, en esto que decís vos, Susana, la importancia de esto de insistir con la formación y la capacitación a todo el personal de las distintas áreas donde van las familias, las madres, las niñeces y adolescencias a hacer denuncias, porque tenemos en Argentina, este Estado argentino enmarcado en las convenciones internacionales de los derechos humanos que adhieren a la Convención de los Derechos de los Niños y niñas y adolescentes, pero en el día a día, el trajinar en las dependencias judiciales, en la policía donde se va a hacer la denuncia,
es como caer en sacos vacíos cotidianos, porque parece que no hay un solo conocimiento sobre todo el marco legal, sobre los derechos de las niñeces y las adolescencias, y hay una revictimización constante. Entonces, la urgente implementación de políticas públicas que lleven a que el personal se capacite fehacientemente e implemente, conozca e implemente las leyes que están vigentes y que son de vanguardia, si se quiere, en Argentina, vinculadas a convenciones internacionales, pero que en el día a día vas a una comisaría de la vuelta del barrio y te mandan a tu casa. Si querés hacer una denuncia o no se te informa bien, las complejidades que acontecen en el día a día. Así es. Bueno, tenemos lo que siempre decimos, ¿no? Esto, pero no vamos a caer en lo mismo. Lo vamos a mencionar de pasadita. Tenemos legislaciones vastísimas, tenemos adhesiones, tenemos convenciones que tienen el rango constitucional, que son las convenciones interamericanas de derechos humanos que la Argentina es Estado parte, pero que sucede con la falta de su implementación, ¿no? ¿Qué sucede? Porque el Poder Judicial, que es el órgano que tiene que impartir lo más importante, que es la justicia, y resguardar a las personas víctimas, no lo está haciendo. Y aquí volvemos a lo mismo. Falta esto, ¿no? Falta la responsabilidad propia de capacitarnos, de poder saber, de poder detectar cuando un niño es abusado. Lamentablemente seguimos en eso, en el mal uso de los recursos. Eso por un lado. Y por otro lado, Noé, también esta cuestión que sí para nosotros es un reclamo y que es hora de que se estudie y se modifique, que es la pena que tienen los abusadores y violadores, que es una vergüenza, ¿no? Abusadores y violadores que llegan después de 6, 7 años a un juicio y se les propone una pena de 7 años que terminan saliendo en 3 años, o se les propone un juicio abreviado, que ya de por sí es la negociación de muchos menos años de pena. Entonces tenemos a las víctimas tratando de sobrevivir cada uno de los días de su vida, de poder seguir con su historia personal, y tenemos a los abusadores y violadores 2 años, 3 años, con mucha suerte, porque muchos de los casos, sabemos, no son denunciados, y de los casos denunciados son muy pocos los que realmente obtienen justicia, son muy pocos. Hay una estadística precisa allí que es lamentable, y terminan a los 2 o 3 años otra vez en la calle, ¿no? Bueno, el caso testigo, el caso de Micaela García. Sí, complejo el entramado social que se da en situaciones que perpetúan las violencias, y de ahí, para no hacer de esto una sociedad netamente punitivista, es insistir lo que vos decías al principio, Susana, la urgente implementación de una educación sexual integral con perspectiva de género, con mirada en derechos humanos, para empezar desde las instituciones educativas a desandar esta conformación patriarcal de vínculos violentos y abusivos que se dan hacia adentro de las familias y que hemos naturalizado y vemos como normal. Por eso es que seguimos insistiendo en los presupuestos reales para educación sexual integral. Si no empezamos a hablar de la conformación de vínculos violentos en las familias, de pareja, vamos a avanzar como sociedad, porque podemos recrudecer las penas, podemos poner más cárceles, más comisarías y demás. Lo cierto es que el entramado social está armado sobre vínculos violentos que no visibilizamos porque los tenemos naturalizados. Sí, por supuesto, no. De eso se trata también, ¿no? Cuando hablamos de abuso, estamos hablando, y cuando hablamos específicamente de abuso sexual en la infancia, estamos hablando de una forma que atañe a todo lo que es la cuestión de lleno de la perspectiva de género. Sí. De toda la problemática de la infancia entra en la perspectiva de género y tiene que ver con esto que mencionabas vos de la violencia de género. A mí sí me parece que es importante el punitivismo,
en este sentido. Creo que tiene que haber un castigo para quienes perpetran estos delitos, y sí comparto la cuestión de que hay que trabajar muchísimo también desde los núcleos, desde la célula básica, que es, bueno, la comprensión de lo que sucede dentro del grupo familiar, ¿no? Hay cosas que han modificado, que han mutado, que es toda esta cuestión de que lo que sucede puertas adentro ya dejó de ser lo que sucede dentro de la intimidad familiar. Ahora nos atañe a todos, nos atañe a todos. Sí. Es decir, que si sabemos que alguien está sufriendo violencia, podemos no naturalizarla como la está naturalizando la familia o la pareja que la sufre, e intervenir sin necesidad de que nos pidan esta intervención, ¿no es cierto? Tal cual. Eso se puede hacer, eso lo podemos hacer como sociedad. Entonces, si hay familias que siguen naturalizando la violencia, desde nuestra óptica como vecines, como militantes de organizaciones, como funcionarios públicos o lo que fuera el lugar donde quiera que sea que estemos, que ocupemos como maestres, podemos intervenir, debemos intervenir y tratar de modificar esta situación, ya sea a través de una cuestión administrativa o una cuestión judicial. Porque recordemos que también no tenemos solo lo judicial, también podemos actuar desde lo administrativo, ¿no? Entonces, podemos ir acudiendo. Bueno, mencionar, ¿no?, es que para las denuncias de niñeces y adolescencias tenemos en nuestro territorio y en todo el territorio nacional el número 102, que es importantísimo. Allí hay personas muy especializadas que atienden estos llamados y que nos ayudan también a derivar la situación o el caso específico donde sea competente y conveniente. Mencionar también que tenemos en San Luis las fiscalías, que son las que son encargadas de tomar las denuncias, las comisarías, el Centro de Atención a la Víctima del Delito, que también acompaña adolescencias y niñeces, ya que no lo hace la Secretaría de la Mujer. Ojo, eso es necesario comentarlo, porque si no vamos allí perdiendo tiempo en los abordajes, ¿no?, y en los recorridos. Y podemos acudir, obviamente, a las organizaciones sociales, que son las que están allí conteniendo las situaciones, haciendo los acompañamientos, y por allí pueden también aconsejarnos sobre cómo abordar, o qué hacer, o qué profesionales específicos, especializados, porque volvemos a lo mismo. Tenemos lamentablemente muchísimos profesionales que no están preparados para el abordaje de las situaciones de abuso sexual en la infancia. Bueno, Susi, la verdad que más que interesante escucharte, y te pedimos que nos recuerdes entonces las actividades que se van a desarrollar para estar atentas, para agendar y para acompañar en San Luis y en las diferentes localidades donde se va a realizar esta actividad. Entonces vamos a estar en la provincia de San Luis, en el territorio específico de Potrero de los Funes, a las 17 horas, con las actividades en el Paseo Evita de Potrero. Vamos a estar allí vistiendo la plaza de colores rojos contra el abuso sexual. De allí vamos a hacer una marcha por el pueblo, tranquila, como el año pasado, hasta el inicio del circuito internacional. De allí regresamos al Paseo Evita y vamos a terminar la jornada con la presentación de una obra de teatro que se llama Hijar, que tiene que ver con la perspectiva de género, y allí estaríamos finalizando la jornada. Por el momento la obra de teatro está prevista también en el grupo Paseo, llevarla adelante. En caso de que hubiese mal tiempo, vamos a estar regresando entonces para el Centro Cultural Juan Azurduy, para la presentación de la obra de teatro. Bien, para agendar entonces el 19 de noviembre, el 18 de noviembre, las actividades en el marco del 19 de noviembre. Susana, un gusto poder dialogar con vos aquí en el Enredando las Mañanas. Seguiremos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias. El gusto es nuestro desde la campaña, y obviamente muchísimas gracias por permitirnos visibilizar y hablar de estos temas que son tan difíciles, tan complejos y que nos cuesta tanto al adultocentrismo tomar conocimiento, conciencia y actuar en consecuencia de lo que sucede. Muchísimas gracias a ustedes. Así es. Bueno, abrazos, Susana. Un abrazo. Enredando las mañanas.